Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Martes 22 de octubre, martes de la semana número 29 del tiempo ordinario. Hoy estamos en la primera parte despidiendo a Monseñor Romero. Es domingo 27 de enero y se está despidiendo porque tiene que hacer su viaje a Roma y a Lovaina, a Bélgica, a recoger ese doctorado honoris causa, que es el doctorado que más, el reconocimiento que más ha sonado de Monseñor Romero. Celebra la misa en la basílica, la catedral sigue tomada, y desarrolla el tema Cristo, profeta, prólogo y principio del ministerio en el Evangelio de Lucas. Es interesante, cuando pueda escuchar toda la homilía sería suficiente. Este día Monseñor explica el concepto de homilía. Homilía es actualización de la palabra de Dios. Cuando un sacerdote en una misa realiza la homilía, la obligación es actualizar esto que pasó allá, pasa hoy aquí con nosotros. Esta es la homilía. Por eso Jesús en Lucas 4 dice: esto que acaban de escuchar se cumple hoy en mí. Esta es la homilía, actualización viviente de la palabra de Dios. Estamos en medio de la coyuntura de esa gran manifestación y la masacre, de tal manera que Monseñor recibe como visita al coronel Majano. Monseñor ha escuchado de parte de los civiles de la Junta Revolucionaria de Gobierno, Dadairesi, Antonio Morales Ehrlich, y ellos dicen que no tiene nada que ver el gobierno con esa masacre de la marcha del 22 de enero, que es la extrema derecha. Entonces Monseñor, después de escuchar al coronel Majano, intuye, resuelve, concluye que la Junta Revolucionaria de Gobierno no tiene el control sobre los medios de represión, en este caso los cuerpos de seguridad. No tienen el control. Y así no se hace patria. Preparando entonces Monseñor su viaje, todavía en medio de esas grandes dificultades, fue a ver al nuncio Monseñor Romero, y el nuncio va a mandar una carta a Roma, y la carta es sobre un chambre, un chisme, un bochinche sobre Monseñor Romero. Se le acusa que él está apoyando una semana de pastoral ecuménica en donde se critica a Puebla, y Monseñor está solidario. Le dice: Monseñor, asuma eso a nivel personal, por favor. Y Monseñor reconoce que hay un bochinche, un chambre, un chisme. Yo no he dicho eso. Me buscaron, pero yo no tengo el tiempo. No voy a ir. No voy a solidarizarme. No es ese el espíritu. Monseñor, frente al nuncio, tiene que explicar la verdad de las cosas. ¿Hasta dónde llega la maldad
de quienes alrededor de Monseñor se reúnen para cuchichear como hicieron con el profeta Jeremías. Vamos a ponerlo en mal a ver cómo le va a él. Qué tristeza. Ir para Roma llevando una carta donde lo mal informan. Así funciona el Vaticano. Oigamos a Monseñor. Domingo 27 de enero. Otra vez la misa tuvo que ser en la Basílica del Sagrado Corazón por continuar ocupada la catedral. La asistencia fue muy numerosa. El tema de Cristo, profeta, prólogo y principio del ministerio en el Evangelio de San Lucas me dio oportunidad para explicar el sentido de la homilía, ya que Cristo, cuando dice esto se ha cumplido hoy, dice una verdadera homilía, actualización viviente de la palabra de Dios. Me referí bien al acontecimiento magno de la semana, que fue la manifestación terminada en tragedia, y analicé, después de haber consultado con varios sacerdotes, la responsabilidad de un momento en que todos tienen que deponer actitudes de polarización y entregarse a la conjugación de los diversos modos de pensar para procurar el bien común del país. Después de la misa tuve una reunión de prensa, había gente de televisión, de Inglaterra, periodistas de Suiza y de Estados Unidos y de México, y conversamos siempre sobre el tópico de la situación del país y del papel de la Iglesia. Al mediodía vino, como se había anunciado, el coronel Majano de la Junta Revolucionaria de Gobierno, muy sencillo en sus maneras cuando está en privado. Conversamos ampliamente de la situación y de sus proyectos. Ven con preocupación el momento, pero tienen confianza de ganarse la voluntad de un pueblo al que están tratando de servir. Les hice mis observaciones, tal como las había hecho en la homilía, de que lo que era interesante era asociarse sinceramente con el pueblo, tomar en cuenta sus organizaciones y quitar el aspecto de represión de estas organizaciones, ya que esta represión da la impresión de que ellos no controlan a la Guardia Nacional y a los otros cuerpos de seguridad, y que con estas actitudes de venganzas y violencias de estos cuerpos de seguridad le quitan prestigio y credibilidad a la buena voluntad que pueda tener el gobierno. Almorzamos juntos con las religiosas del hospital. El coronel Majano estuvo muy cordial y hasta ofreció varios servicios a las religiosas de este hospital. Pasé la tarde arreglando mi valija para el viaje de mañana a Europa. Tuve, sin embargo, varias actividades de escritorio y de atender algunas visitas, como el padre Aliet, que me trajo las direcciones de sacerdotes y religiosas belgas que trabajan entre nosotros y a quienes espero poder visitar allá. También una reunión que íbamos a tener con la coordinadora nacional de las organizaciones se tuvo que suspender porque solo vinieron los de las ligas populares y los otros se excusaron por tener otras actividades, entre esas el entierro de miembros muertos del UDN. Y fui a ver al señor Nuncio, que había tenido el deseo de entregarme algo. Se trataba de una carta en la que me hacen la observación de que yo he dado solidaridad a una reunión ecuménica en el Brasil y que tienen el tema que tratarán como criticando a Puebla y la división del episcopado, y que me recomiendan que asuma una responsabilidad personal si voy a ir a esta reunión. Expliqué al señor Nuncio que me sorprendía porque yo no he expresado tal solidaridad y que agradecí sí la invitación y puse excusas puesto que no podré salir a tan corto plazo de haber regresado de Europa. El nuncio dijo que así iba a informar y creo que quedó satisfecho. Todavía al regreso hablé por teléfono con el hijo del señor Dunn, que está secuestrado y a quien traté de darle alguna esperanza y que tuviéramos confianza en Dios. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Martes
de la semana número 29 del tiempo ordinario. Hay mucho que aprender, mucho que estudiar de este documento, carta a los Efesios, con toda la conciencia que no es de Pablo. Hoy vamos a tener una segunda, ya tuvimos ayer un elemento fuerte por el cual decimos que no es una carta de San Pablo, del puño y letra de Pablo, no coincide con su pensamiento. Vamos a ver también qué es lo que pasa hoy. Estamos a la altura de Efesios 2, estamos en los versículos del 12 al 22 y dice lo siguiente: hermanos, antes ustedes no tenían a Cristo y estaban excluidos de la comunidad de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz, paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En Él, todo el edificio bien trabado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En Él, también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchos elementos, pero vamos a tratar de ir al central. San Pablo no tuvo esta conciencia de lo que dice la carta o el documento a los Gálatas, a los Efesios. No tiene, en todo lo que se ha estudiado a San Pablo, él no tenía este interés. Que de los dos pueblos, el pueblo original de Dios, llamémoslo el pueblo israelita, hebreo, y el pueblo pagano, la unidad de los dos pueblos no estaba en la cabeza de Pablo. Pablo comprendió a Jesús como el Mesías que iba a restaurar las 12 tribus de Israel que estaban dispersas por todo el mundo, acabados por los imperios asirios, por el imperio babilonio, y toda la gente que salió huyendo y anda en la diáspora. Hasta ahí alcanzó a llegar San Pablo. Pero esta carta a los Efesios, este documento a los Efesios, habla de la unidad de unos con otros, el mundo hebreo y el mundo pagano. Ustedes, los paganos, ustedes estaban excluidos. Ustedes no eran depositarios, no eran herederos de la promesa hecha a Abraham. Ustedes no. Ustedes eran paganos. Pero gracias a Cristo se da la unidad. Ya no son ustedes forasteros ni huéspedes.
No son unos invitados especiales. No, 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 no. Ustedes son herederos de la promesa de Abraham por la sangre de Cristo. Ahora, ustedes también son pueblo escogido. No solamente es pueblo escogido Israel, no, también ustedes son pueblo escogido. Esto tuvo que haber sucedido, viendo las etapas de la historia, tuvo que haber sucedido entre los años 70 y el año 85, 86. ¿Qué pasó entre el año 70 y el año 86? Sucede que el Imperio Romano buscó un pretexto y destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Se robó todo el oro que había en el templo, las piezas preciosas, todos saquearon el templo y destruyeron todo, solo quedó parado el muro de contención de ese monte de Sión, donde se construyó el templo. Ahí quedó solamente el muro. Lo demás, como decía el texto del Evangelio, no quedó piedra sobre piedra. Año 70. El pueblo de Israel, el pueblo judío, no tenía dónde dar culto. Se acabó el templo y hasta hoy no lo han reconstruido. Y se fueron a las sinagogas. Y los cristianos y cristianas se fueron también a las sinagogas. Y los judíos acogieron a los cristianos. Del año 70 al 86 hay un periodo de paz. Israel ya no persigue a los cristianos. Y los cristianos comparten las enseñanzas dadas por Jesús mientras Él estuvo en físico por esa tierra. Año 70 al 86. Este periodo es cuando se escribió el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Antes del 70 se escribió el Evangelio de Marcos. ¿Qué pasó el año 86? Hubo algo parecido a un congreso, a un concilio que se llama Yamnia. Y los judíos decidieron expulsar a los cristianos de las sinagogas. Y los cristianos tenían doctrina, tenían libros, tenían las cartas de San Pablo, tenían experiencia y fueron lanzados a la calle, año 86. Y esto sirvió para que los cristianos se esparcieran, se regaran por varios lugares del mundo conocido hasta entonces. El cristianismo, en vez de disminuir, se hizo grande, tan grande que asustó al Imperio Romano. A los judíos el Imperio Romano les destruyó el templo, y a los cristianos ellos no tenían templo, no tenían sinagogas, no tenían nada que destruirles. Y el grupo de cristianos se fue haciendo muy fuerte. Quiso liquidarlos, eso lo describe el libro del Apocalipsis. Quiso liquidarlos y no lo logró. Este periodo del año 70 al 86 es un periodo de bonanza entre hebreos, israelitas, judíos y el grupo de cristianos, ya sea que provengan del mundo hebreo, israelita, judío, o que vengan del paganismo. Periodo de gracia, de unidad. Esto es lo que describe la carta, este documento a los Efesios. Ya se unieron los dos pueblos. Ya no son rivales. Ya no son unos escogidos y los otros despreciados. No, ya se unieron. Pablo no alcanzó a ver esto. Pablo, por la tradición, sabemos que fue asesinado. Se dan varias fechas, pero la más probable se habla del año 64. Igual, en el mismo
momento fue martirizado Pedro y otros cristianos y cristianas. Pedro y Pablo no vieron esta unidad temporal de los cristianos con los hebreos, con los judíos, con los israelitas, años 70 al 86. Bien describe este documento cómo se da la unidad. Es la sangre de Cristo la que nos une. Cristo es nuestra paz, ya no nos peleamos entre nosotros. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo. ¡Qué maravilloso! Ahora somos un solo pueblo. Ese es el deseo para usted y para mí. Que los cristianos y cristianas seamos un solo pueblo. Dios quiera un día Israel pueda ser también parte de nuestro pueblo. Que se una y que aprenda el mandamiento del amor y que destruya todas sus bombas, que renuncie a la persecución a Palestina y al mundo musulmán, árabe. Pero esto que describe la carta no está cerca con Israel. Sí estamos cerca con los otros cristianos, los ortodoxos, anglicanos, los protestantes de la corriente de Martín Lutero, todas las iglesias. Estamos bien cerca, pero de unir al pueblo hebreo, judío actual, no está cerca, está complicado. Pero esta carta a los Efesios lo descubre, lo pone en evidencia, y para usted y para mí, esto seguirá siendo un sueño. Ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora ustedes, paganos, ahora ustedes, efesios, ahora ustedes que no son judíos, son un ladrillo más en ese gran templo que se construye como morada de Dios según el Espíritu Santo. Es un sueño. Dios lo conceda porque queremos ser una sola iglesia, un solo pueblo. El Evangelio de hoy, tomado de Lucas 12, 35 al 38, dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lucas está llegando ya al momento difícil de Jesús, el momento de la pasión. Aquí tenemos a un Jesús predicando, sí, instruyendo, sí, da un discurso, dijimos hace unos días, a la muchedumbre, a los que lo siguen, que son los discípulos. Discípulo significa el que sigue. Pero da otras instrucciones a los apóstoles, a los que Él envía. A los que envía. Les tiene que preparar de mejor manera, con mucha profundidad, porque en un momento determinado Jesús ya no va a estar. Y les va a tocar a ellos agarrar las riendas de la historia, en este caso del cristianismo. Y esta actitud
de estar vigilantes es básica. Vamos a recordar que los evangelios, les decía que Mateo y Lucas fueron escritos en este periodo de gracia, del 70 al 86. El evangelio de Mateo y Lucas, estos dos fueron escritos después del 70, porque describen la destrucción del templo de Jerusalén. Dicen, no quedará piedra sobre piedra, porque ellos lo vieron y lo escriben como que va a suceder. Pero no describen la expulsión de los cristianos de las sinagogas judías. Este periodo de gracia influye en que Mateo y Lucas presenten a un Jesús que ya fue asesinado, que ya se fue, ya ascendió, según Lucas, ya se fue al cielo, pero va a volver. Puede ser mañana, el otro mes, el otro año, va a volver. Y cuando vuelva, los apóstoles, los enviados, deben tener esta característica de la vigilancia. Pone el ejemplo del patrón, es la cultura que vivió Jesús. El patrón se fue a una fiesta. La fiesta, tradicionalmente en ese mundo, podían durar 8 días. Pero una fiesta. El patrón no dijo, vengo mañana, vengo pasado, vengo el jueves. No. El patrón solo se fue a la fiesta. En cualquier momento va a regresar. Y en ese tiempo no habían llaves como hoy. Sí, habían trancas, cuñas, pasadores, ¿sí? Entonces, cuando el amo regrese, el servidor debe estar vigilante. Apenas venga el amo, hay que abrirle la puerta. Ni modo que el enviado, el apóstol, cuando el amo venga, va a estar dormido. No, vigilante. Vigilante. Y esta es la condición que pone Lucas. Ustedes son los apóstoles. Jesucristo se va a ir. Y cuando regrese, va a querer que le abramos la puerta. Viene de la boda, viene de la fiesta. Necesita que le abramos la puerta. ¿Quién de los servidores estará atento? Este es un trabajo de los apóstoles. El discípulo no. El discípulo es el que sigue. La idea no es que usted sea apóstol y ¿qué le importan los discípulos? No. El primer paso es el discípulo. Le llamó la atención Jesús. Usted lo sigue. Pero el segundo paso es usted que es discípulo, que solo sigue, poco a poco se convierta en apóstol. Si se convierte en apóstol, entonces usted tiene que estar vigilante, porque un día va a regresar el Señor, el patrón que fue a la boda, y usted debe abrirle la puerta, porque Él no carga llave, no existía la llave como hoy. Necesita que le abran la puerta. Lucas, categórico, así como lo hemos venido estudiando, firme, sin medias tintas, no es conformista, se conforma con poco, no. O somos vigilantes o somos dormilones. Jesús vino, lo asesinan, resucita, se va y va a volver. Esta es la concepción que hay en el Evangelio de Lucas y de Mateo. Va a volver. Y cuando vuelva, necesita que le abramos la puerta. Si somos discípulos, bueno, solo admiramos a Jesús, lo seguimos. Pero si somos apóstoles, si somos enviados,
entonces debemos estar listos para abrir la puerta. Cuando les hablaba de Monseñor Romero como apóstol, vamos hasta las últimas consecuencias. El apóstol aquí va hasta las últimas consecuencias. Va precisamente hasta el momento en que Jesús regrese. Dichosos y dichosas a quienes Jesús se encuentre despiertos a la hora que Él regrese. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.